Estimados docentes de información, un cordial saludo de parte del Departamento de Ciencias de la Educación y de quienes conformamos el equipo docente de prácticas preprofesionales de la carrera Pedagogía de la Química y la Biología. Les saluda Juan Diego Guamán, tutor de esta asignatura, práctico en 2 y 3.1 en las mallas STS y rediseño respectivamente. Nos encontramos en la semana 12 de 16 y comparto con ustedes un tema muy importante y de alto interés y sobre todo de utilidad en su praxis profesional, denominado consideraciones para ejecutar una clase. En este momento comparto con ustedes una breve sistematización de lo relevante de esta semana y que puede ser de utilidad o de aplicación, sobre todo en la secuencia del plan docente y también para que usted pueda formular sus preguntas o interrogantes. Recuerde que la información para las clases demostrativas está sistematizada en un cronograma de ejecución con 10 grupos de práctica docente. Es importante que usted pueda hacer la gestión de la evaluación de sus prácticas al docente asignado para cumplir este proceso, que puede ser un docente UTPL o un docente externo de la institución educativa asignada. Si es que el docente no se puede conectar, usted debe de enviarle a través del correo que consta en la hoja 2 de este cronograma e información. Si no tiene respuesta luego de 2 o máximo 3 días, es importante que usted escriba al tutor académico para que le pueda ayudar con la gestión de estas rúbricas, anexo 4, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, también otra de las recomendaciones que compartimos es que usted avance con el desarrollo del informe, pueda ir organizando y compilando cada uno de los entregables y documentos, planificaciones o anexos que se evalúan tanto en el práctico 2 de rediseño como el práctico 3.1 del Pensum STS. A continuación, presento una vez más la temática seleccionada para esta tutoría correspondiente a la semana 12 de 16. Consideraciones para ejecutar una clase o también determinado como gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocido como PEA. Debemos recordar que la práctica docente es el estudio de la didáctica, la aplicación práctica de una de las ciencias de la educación más importantes. Y por supuesto también del espacio empírico, en donde se contrasta la teoría y la práctica del aula, pero desde una visión reflexiva, crítica y experiencial. Para esto se requiere considerar algunos aspectos que, de acuerdo con el autor Lara, se resumen de la siguiente manera. Estimado docente de formación, debe tener muy claro el objetivo al inicio de cada clase, con la finalidad de enfocar de forma concreta a los estudiantes. Para ello, usted debe identificar el para qué se les va a enseñar ese contenido o para qué los estudiantes van a desarrollar o alcanzar la destreza con criterio de desempeño que se ha seleccionado para esa clase. Otra recomendación o consideración es que, estimado docente, usted debe contar con un resumen y puntos clave que faciliten una retroalimentación. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones se concluye la clase y no se retroalimenta al grupo de estudiantes, ¿sí? Y en realidad lo que queremos o lo que recomendamos es que no se planteen únicamente una actividad de evaluación, sino que se pueda proponer una síntesis, ¿sí? Y pues un resumen, ¿no? También de los aspectos más relevantes de la clase. Puede ser una idea principal y 2 ideas secundarias. Esto debe de ser parte de su material didáctico, ¿sí? Si es que esa es su elección. O puede ser construido en conjunto
con los estudiantes de forma cooperativa. Una tercera recomendación es planificar una línea de tiempo para la presentación de contenidos. Con esto, lo que estamos indicando es que usted debe de secuenciar y debe de organizar las láminas o diapositivas o recursos de su clase, entiéndase como material didáctico, de manera sincronizada. Por ejemplo, si usted va a desarrollar en la etapa de anticipación o de inicio una dinámica, un juego mental, un reto, un desafío, pues un juego tipo challenge o una actividad gamificada, es menester que usted identifique el tiempo que va a ser empleado por los estudiantes, pero en especial el tiempo que usted tiene como docente para mediar o acompañar en esta actividad, ¿sí? Asimismo, es importante que usted desarrolle, pues, también un espacio para las emociones, para la motivación. Otra consideración muy importante es que usted debe tomar en cuenta el nivel y las posibilidades de los estudiantes frente a las situaciones planteadas. Con esto, lo que queremos resaltar es que no es lo mismo que usted está trabajando una destreza con criterio de desempeño, ¿sí? Con desagregación o sin desagregación. Una destreza que puede ser abordada para primero de bachillerato, como que también puede ser abordada para tercero de bachillerato, ¿sí? Recuerde que esta es una característica importante del currículo 2016. Asimismo, posibilidades de los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes pueden acceder fácilmente a un computador, a un dispositivo smartphone. Los estudiantes, ¿cómo van a interactuar? ¿Sí? Para ello usted debe de conocer previamente el contexto de la institución. Siguiente consideración. Abarcar una gran variedad de actividades y estrategias de aprendizaje, ¿sí? Aquí lo que queremos dejar claro es que no le estamos diciendo una gran cantidad, ¿no? Cuando digo cantidad, me refiero a que usted proponga diferentes metodologías, más de 5 metodologías, más de 8 actividades, más de 6 estrategias en una clase de 40 minutos. Esto es inalcanzable, inejecutable. Lo que le recomendamos, estimado estudiante, es que usted seleccione variedad, es decir, que no repita los mismos recursos, las mismas estrategias de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de actividad, recuerde que es la acción que el estudiante va a desarrollar para interactuar con sus compañeros y con el docente. Y como estrategia de aprendizaje, entendemos el conjunto de la actividad junto con el recurso y una metodología que puede ser activa, pero que va a conducir que el estudiante afiance y transfiera nuevos conocimientos. Como siguiente consideración para la ejecución de la clase, le proponemos que usted desarrolle una práctica guiada, ¿sí? Orientada, acompañada, con el fin de que el discente o educando pueda aplicar los conocimientos en situaciones prácticas. Aquí una recomendación muy importante como actividad o como estrategia puede ser la ejemplificación con respecto a situaciones del contexto de los estudiantes, de la vida real, terminología que ellos conozcan, pues aplicaciones que ellos conozcan, tecnología que ellos utilicen. De esta manera la clase se vuelve más agradable para el educando y se aumenta, ¿sí? O se sube el nivel de interacción y participación en la secuencia del aprendizaje. Como siguiente recomendación, es importante que se revise los trabajos y se evalúe el progreso de los estudiantes después de cada clase. Por lo general, estamos acostumbrados a que la evaluación sea únicamente con finalidad sumativa y que sea de tipo heteroevaluación y que se lo desarrolle al concluir el proceso didáctico. Sin embargo, usted puede reajustar, puede evaluar a través de la técnica de la observación, no necesariamente aplicando una prueba objetiva o prueba escrita o lección, sino con otras técnicas e instrumentos que le permiten dinamizar este proceso de enseñanza. Adicionalmente, tome en cuenta que
la retroalimentación, el acompañamiento, puede ser a través del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Aprendizaje basado en problemas o también a través de metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en el pensamiento. Una siguiente recomendación que le hacemos es obtener un registro con observaciones de las dificultades y alternativas útiles, identificadas en el desarrollo de lo planeado. Con esto, lo que queremos dejar claro es lo siguiente. Cuando el docente ejecuta la clase, tiene en mente, en primer lugar, las particularidades, necesidades, expectativas e intereses del estudiante. Si no conoce al grupo de estudiantes, tiene que partir de alguna actividad que no sea la lectura de una frase, ¿sí? Que no sea directamente la presentación del tema, objetivo o destreza, sino que sea una acción lúdica, una acción emocional, motivacional, que permita romper el hielo con el grupo de la clase, ¿sí? Para generar ese enganche, esa conexión, ¿sí? Esa empatía con los estudiantes, una de las habilidades blandas pues más evaluada y requerida en los profesionales, la empatía, ¿sí? Una vez que se logra esto, pues usted va a poder ir identificando que no todo lo planificado pues se va a ejecutar al 100%. Por ello usted debe de identificar el porcentaje de cumplimiento de su plan de clase o plan de unidad, y esto lo puede ir haciendo durante la clase pues de manera inferencial, ¿sí? Y luego usted podrá hacer una reflexión, una autoevaluación de cómo fue la selección de estrategias, de actividades, de recursos. Por ejemplo, se empleó demasiado tiempo en una explicación, en una pregunta, en una actividad. Entonces, en otras se requiere más tiempo, ¿sí? Estas reflexiones van a ser producto de su experiencia, su vivencia del práctico. Como posterior consideración, tenemos lo siguiente. Debe trabajar a partir de las representaciones e ideas de los estudiantes y tomar en cuenta posibles obstáculos en el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué implica esta recomendación? Que siempre tenemos que hacerle sentir bien al estudiante, hacerle sentirle importante. Recuerde que es el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante debe de ser concebido como un agente crítico, reflexivo, que opina, que contraste, que debata, que duda, que va a tener incertidumbre, que va a tener curiosidad, que de pronto va a tener opiniones contrarias a sus compañeros, y en ese contexto, en ese momento, el docente debe mediar, debe modelar estas situaciones, pero adicionalmente se debe de partir de los pensamientos de los estudiantes, ¿sí? Utilizar el pensamiento y no la memoria. En algunos casos, de acuerdo a la temática, la destreza, posiblemente sí se requiera hacer uso de la memoria, pero de ahí viene la creatividad y sobre todo el estilo de enseñanza que aplica el docente, ¿sí? Y los posibles obstáculos que pueden ser, por ejemplo, pues los estudiantes no quieren hacer trabajo cooperativo en parejas, los estudiantes tienen algún problema con la virtualidad, con la conexión, con los recursos, no nos escuchan bien, no nos pueden observar. Otro obstáculo puede ser que los estudiantes pues no prenden las cámaras, que esto es un tema global. Entonces hay que buscar esa solución a esta posible barrera. Como siguiente consideración, tenemos que el ambiente de aprendizaje que ofrece la IE en cuanto a sus características físicas y culturales, ¿sí? Esto tiene que ver un poco más con la educación presencial en esta modalidad, porque también tiene cierta influencia en cómo los estudiantes van a aprender, ¿sí? Cómo los estudiantes perciben a sus compañeros de clase, a los demás cursos, al equipo docente, a las autoridades, el personal administrativo, y todo esto se conoce como contexto, ¿sí? Entonces, es muy importante que este ambiente de aprendizaje intente ser sobre todo inclusivo, ¿sí? Y adaptativo. Con adaptativo lo que queremos decir es que se ajuste
a los estudiantes. Y si es que no hay este ajuste, no hay esta cercanía, el docente desde el nivel microcurricular tiene que hacer este ajuste en el ambiente del aprendizaje. Muy bien, estimados docentes de información. De esta manera hemos concluido con este espacio. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud, lo puede hacer a través de la función bandeja de entrada del entorno virtual de aprendizaje. De mi parte ha sido un gusto compartir con ustedes esta tutoría correspondiente a la semana número 12 de 16. Esperamos contar con su presencia en las siguientes videotutorías. Que tenga un excelente día.